Tengan un buen día. Este día me ha tocado hablarles un poco sobre lo que es el tema oscilaciones amortiguadas. Eh, hasta el momento lo que hemos visto en lo que va del capítulo 14 antes de este tema, se ha tratado lo que son sistemas oscilantes idealizados. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que contienen fuerzas no conservativas, la energía mecánica total es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa cuánto tiempo pase, el sistema va a seguir oscilando eternamente. Un ejemplo podría ser, bueno, un sistema ideal, por supuesto, lo que es el péndulo físico, ¿no? Entonces, eh, ahora veremos lo que son sistemas con pérdidas de energía mecánica. Cualquiera podría decir de que un reloj mecánico de péndulo se mantiene funcionando, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es de que tiene sistemas que le ayudan a reponer su energía, como puede ser un sistema de pesos colgantes o la energía potencial almacenada en un resorte. Pero una vez que un sistema de estos falla, entonces irá perdiendo energía hasta el punto de pararse, que es a donde uno dice se arruina el reloj. También veremos lo que es que a medida que el tiempo va avanzando, el sistema va a ir llegando a un punto de equilibrio, que es hasta donde va a quedar completamente inmóvil y no va a oscilar. Ahora, ¿qué es amortiguamiento? Según la definición, es la disminución de amplitud causada por fuerzas disipativas. ¿Cuáles pueden ser estas fuerzas disipativas? Puede ser fricción, por ejemplo, si nosotros vemos los amortiguadores de los carros, tal vez alguno de ustedes ya se ha puesto a travesear cuando algún amortiguador, y a veces cuando ya están arruinados se les ve que sale aceite, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que pasa es que tiene válvulas que esto, al entrar en contacto con el aceite, se van a ir parando hasta el punto de detenerse, ¿no? Que de esta manera es que se protegen los automóviles o las bicicletas incluso, pero son sistemas un poquito menos, el de la bicicleta es un poquito menos complicado, por así decirlo. De esto surge del amortiguamiento surge lo que llamamos oscilación amortiguada. Ahora, consideremos un oscilador armónico simple, donde intervienen dos fuerzas, como les estaba hablando, ¿no? Una que es directamente proporcional a la velocidad del cuerpo oscilante, como es la fuerza por fricción, que si se pueden fijar, o sea, el fluido está dentro de un tipo recipiente, ¿no? Entonces la válvula entra y desplaza ese líquido hacia la parte vacía, ¿no? En este mecanismo surge la fricción y es lo que hace que el sistema se detenga y deje de oscilar, ¿no? A medida va avanzando, digamos, la energía va disminuyendo hasta el momento de pararse, ya sea en la comprensión o en la expansión, en el caso de los amortiguadores, claro. Normalmente esta fuerza se dice que es directamente proporcional y lleva un signo negativo. Esto es porque siempre va a ir digamos, en dirección opuesta a la velocidad, ¿no?, del cuerpo oscilante. La otra fuerza que actúa sobre el cuerpo oscilante viene a través de lo que conocemos como la ley de Hooke, ¿no?, o la ley de elasticidad de Hooke, donde involucra la constante elástica de un resorte, que por esa razón les he puesto lo de los amortiguadores, porque aquí podemos ver la fricción en esa parte de acá y lo que es el resorte en la parte de afuera, ¿no? Entonces, digamos que se involucra la constante del resorte, la constante de elasticidad y lo que es la longitud, ya sea para comprimirse o para expandirse. Entonces, nosotros tendremos que la fuerza neta sobre nuestro cuerpo será menos kx menos b por la velocidad en x, ¿no? Si nosotros, la segunda ley de Newton para nuestro sistema será masa por aceleración en x igual a menos kx menos b por la velocidad en x. O lo que es lo mismo, nosotros sabemos que la aceleración
será lo que es nuestra segunda derivada y la velocidad es la primera derivada de x. Nosotros veremos lo que son tres tipos de oscilador de amortiguamiento. Uno que le llamamos con poco amortiguamiento, amortiguamiento crítico y sobreamortiguamiento. Veremos cuáles son las diferencias, ¿no? Primero veremos con poco amortiguamiento. Si nosotros le damos solución a esta ecuación diferencial, nosotros tendremos de que esta será una solución x igual a por e a la menos b sobre 2m por el tiempo, coseno de w', donde w' es la frecuencia angular de la oscilación. Y vemos cómo está dada, ¿no? La raíz de la constante del resorte sobre la masa menos b de que es la constante de amortiguamiento, ¿no? Sobre 4 veces la masa al cuadrado. Como podemos ver, en el poco amortiguamiento nosotros veremos lo que es la oscilación, ¿no? A medida el b sea mayor, el tiempo en el que se va a detener la oscilación va a ser menor, debido a que el amortiguamiento sería mayor. Si entre el amortiguamiento sea más pequeño, digamos que el sistema va a oscilar más tiempo, va a tardar más tiempo en pararse, y eso se debe al término de la amplitud, que es a por e a la menos b sobre 2m por el tiempo, que eso sabemos que es como que tengamos a sobre e a la b sobre 2m por el tiempo. Entonces, entre más grande sea este exponencial, entonces así será nuestra oscilación, que es lo que está reflejado en esta grafiquita, que también funciona si el tiempo se va alargando. Como habíamos dicho, entre el tiempo sea mayor va a ser más grande, y igual el tiempo de oscilar, o sea, va a oscilar hasta detenerse. Ahora veremos lo que es el amortiguamiento crítico. Esta se da cuando se cumple que lo que habíamos visto antes, lo que está en raíz, esto es igual a 0, o lo que es lo mismo cuando b es igual a 2 raíz de k por m, que esto lo obtenemos despejando nada más. Vamos a ver cuál es la diferencia entre amortiguamiento crítico y el poco amortiguamiento. Esto se radica en el tiempo de la oscilación. Nosotros decimos que cuando está en poco amortiguamiento, el sistema va a oscilar. En amortiguamiento crítico no. Por ejemplo, si pueden ver este figurita, a veces nosotros lanzamos una pelota a la pared, ¿no? Entonces, esto, digamos, en el instante en que golpea la pared, se podría decir que se contrae, pero en el mismo instante vuelve a su forma natural, ¿no? Y no oscila, que esa es la diferencia con poco amortiguamiento. En poco amortiguamiento siempre va a oscilar, ya sea por un largo periodo de tiempo, dependiendo de nuestro constante de amortiguamiento y del tiempo que transcurre, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Por ejemplo, en poco amortiguamiento está lo que son las cuerdas de la guitarra. Las cuerdas de la guitarra normalmente necesitan que oscilen por lo que genera el sonido. Entonces, digamos que esas requieren que tengan un poco amortiguamiento. Y la que nos faltaría sería lo que es sobreamortiguamiento. ¿Cuándo se da esta? Esta se da cuando se cumple que B es mayor que 2 raíz de K por M, ¿no? Que es lo de que venimos trabajando con las mismas soluciones.
digamos, con... Entonces, qué es lo que tiene de diferente el sobreamortiguamiento a amortiguamiento crítico y a poco amortiguamiento? La diferencia de esta es que esta tampoco oscila, pero sin embargo, esta regresa, digamos, un poco más lenta a su forma original. Por eso les he puesto una imagen ahí de una pelota. Normalmente cuando tienen una pelota tiene poco aire, se permanece en su estado, ¿no? Si uno la golpea, le pega, o le pone el pie sobre ella y luego lo suelta, veremos de que se hunde, pero que va regresando poco a poco hasta que llega a su estado original. Entonces esa sería la diferencia del sobreamortiguamiento con amortiguamiento crítico y poco sobreamortiguamiento. Las soluciones en este caso sí son distintas. Eh, en este caso sería de la forma exponencial siempre que A1 y A2 son constantes determinadas por la masa, la constante del resorte y la constante del amortiguamiento. Ahora veremos lo que son energías en en oscilaciones amortiguadas. Eh, Primero tomamos lo que es la energía mecánica para un maso, que es de la forma E igual a un medio de la masa por velocidad en x al cuadrado más un medio de k por x al cuadrado. Si nosotros derivamos respecto al tiempo, nosotros obtendremos, si lo hacemos por regla de la cadena, vemos de que velocidad de x al cuadrado va a ser igual a dos veces la velocidad en x por la derivada de x respecto al tiempo, ¿no? Entonces el 2 se nos cancela, se nos hace 1, perdón, y nos queda la masa por velocidad en x por la derivada de la velocidad en x de t. Más de la misma manera, el 2 se nos hace 1 haciendo la derivada y nos queda kx por la derivada de x de t. Entonces nosotros sabemos que esto es la aceleración y esto es la velocidad. Entonces la sustituimos. Entonces ahora podemos sacar factor común. Y si recordamos un poco nuestra segunda ley de Newton, teníamos de que masa por aceleración x era igual a menos kx menos b por bx. Entonces, si nosotros pasamos a sumar kx, tendríamos que la masa por la aceleración en x más kx va a ser igual a menos b por la velocidad. Entonces podemos sustituir menos b por la velocidad en x acá, que esto sería menos b por la velocidad de x al cuadrado. Y vemos que el signo es negativo, ¿no? Y esto significa que siempre que el cuerpo oscila, siempre que esté en movimiento, independientemente de que la velocidad de bx cambie, ¿no? Entonces siempre va a ser contrario a la velocidad, no importa si la velocidad es positiva o es negativa. Y ahora pasaremos a lo que es explicarles un ejercicio que es la guía 9. Es el ejercicio 9, perdón, de la guía de oscilación. Y van a tener un pequeño corte porque eso lo voy a explicar en otra aplicación. Y con eso finalizaría mi presentación. Veremos lo que es el ejercicio 9. Un bloque de 10 gramos en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción se sujeta a un resorte horizontal sin deformar, cuya constante es de 124 newtons sobre metros. El bloque se empuja paralelo al eje del resorte y en el proceso se le imprime una velocidad parcial de 8 metros sobre segundos. Buscamos cuál es la amplitud del movimiento armónico
simple que se origine. Nos dice que si fijamos el origen en la masa, dice que está sujeto a un resorte, pero que no lo deforma. Y nosotros tenemos que la masa es igual a 10 gramos y que no existe fricción en la superficie horizontal. Ahora, nuestra velocidad inicial va a ser igual a 8 metros sobre segundos. Ahora, si nosotros usamos la energía total para un más, tenemos que 1/2 de la masa por la velocidad en x al cuadrado más 1/2 de la constante del resorte por la distancia que se comprime y se estira al cuadrado. Esto va a ser igual a 1/2 de k, que es la constante, por la amplitud al cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que que si lo consideramos en el momento en que se le imprime la fuerza, nosotros sabemos que el resorte no tiene deformación, por lo que x es igual a 0, por lo que todo este término se nos haría 0. Ahora tendríamos que esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en x al cuadrado igual a 1/2 de k por la amplitud al cuadrado. Ahora, si nosotros despejamos, al pasar el 2 a multiplicar, se nos haría 1 con el 2 del lado izquierdo y el k pasaría a dividir, por lo que nos quedaría m sobre k por la velocidad en x al cuadrado. Esto igual a la amplitud al cuadrado. Ahora sacamos raíz a ambos lados y tendríamos la raíz cuadrada de m sobre k por la velocidad de x al cuadrado, que esto sería igual a nuestra amplitud, que es lo que andamos buscando. Ahora solo sustituimos, recordemos que la masa era 10 gramos y nuestra velocidad era 8 metros sobre segundos. Pero nosotros sabemos que 10 gramos es equivalente a 0.01 kilogramos. Entonces, todo esto, la constante sabíamos que es 124 newton sobre metro. Esto multiplicado por la velocidad, de que era 8 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado. Esto igual a la amplitud. Ahora realizamos la operación y tendríamos que la amplitud va a ser igual a 0.07184 metros, por lo que tendríamos la amplitud que nos está pidiendo y finaliza el ejercicio.